¿Qué pasaría si te detuvieras por un instante, así, tal como estás, y reconocieras ese leve nudo en el pecho que a veces llega sin invitación? No hace falta que el día haya sido un caos, ni que las noticias traigan tormenta, para que la inquietud se cuele en medio de tus pensamientos habituales. Quizá ni tú mismo sabrías decir por qué surge, solo sabes que, entre los pendientes, los mensajes, la incertidumbre o ese simple presentimiento, la mente y el corazón se agitan. Pero, ¿alguna vez consideraste que, justo ahí, en medio de esa corriente de preocupaciones pequeñas o grandes, puedes encontrar un refugio real? A veces caminas con prisa, casi sin notarlo, cargando inquietudes como quien lleva un abrigo invisible sobre los hombros. Sientes la responsabilidad de tantas cosas, aun con tu fe firme o tu deseo sincero de confiar en Dios. Descubres que la ansiedad va y viene, disfrazada de pensamientos constantes sobre el futuro, de decisiones importantes, de los «y sí» que nunca terminan. No se trata de grandes crisis, muchas veces, son esos detalles de la vida diaria los que te roban la paz con más constancia. Y ahí, entre lo cotidiano y lo inesperado, surge una pregunta tan humana como profunda. ¿Cómo entrego de verdad mis inquietudes a Dios? Tal vez hoy recibiste mensajes que exigían respuesta, o viste una noticia que te aceleró el pulso. Puede que al mirar el calendario sentiste la presión avanzar. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es dejarse llevar por esas olas, como si confiar plenamente en Dios fuera una tarea reservada solo para los momentos extraordinarios? Y, sin embargo, la vida está tejida de instantes comunes, de esos minutos en los que tus pensamientos corren tan rápido que a veces olvidas que no tienes que cargar todo tú solo. Dios no está lejos de la rutina diaria ni de los pequeños sobresaltos. Muy al contrario, su presencia se extiende justo en medio de la dispersión, la prisa y las dudas. Imagínate un refuerzo silencioso, una cercanía que no se impone, pero que espera tu permiso para entrar a esa conversación interna que te acompaña a cada paso. No es un simple consuelo pasajero, es una invitación a recordar quién sostiene tu vida cuando el mundo exige respuestas inmediatas y a menudo inciertas. Quizá piensas, sí, lo sé, Dios está conmigo, pero ¿realmente lo experimentas cuando la ansiedad golpea? La fe, lo sabes, no es solamente una creencia intelectual, sino un ancla vital, una confianza que puede ser renovada cada día. A veces, lo que te falta no es teoría, sino práctica, ese espacio de silencio en el que, a solas, sin protocolos difíciles, llevas tus miedos y preocupaciones frente a Dios como lo harías con un amigo íntimo. Aquí no hay oración perfecta, hay sinceridad desnuda. Una confesión sencilla: Señor, esto me inquieta, no sé cómo soltarlo, pero lo traigo ante ti. Lo más extraordinario de todo esto es que, cuando decides dar ese pequeño paso, la oración honesta, la apertura real, la atmósfera interior cambia. No siempre el mundo alrededor, pero sí tu corazón. Aprender a entregarle tus inquietudes a Dios es caminar ligero, reconocer que no tienes que esperar a caer para buscar su sostén. Él no se cansa de escucharte y nunca se muestra indiferente. Respiro. Aún no hemos descubierto lo más profundo de este mensaje. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no abrir el corazón y permitirte, aunque solo sea ahora, esa tregua interna? Quédate, porque vamos a conversar, orar y descubrir, juntos, cómo esa paz prometida puede brotar en tu rutina diaria, empezando por comprender qué significa experimentar la presencia cercana de Dios en medio de la ansiedad. Y si puedes, en algún momento, comparte en los comentarios cómo vives tú estos momentos de inquietud, porque tu experiencia puede animar también a otros que caminan a tu lado, aunque nunca se hayan cruzado contigo. ¿Seguimos? Entonces, aparta ese ruido de fondo por unos minutos más. Respira y prepárate para descubrir que la tranquilidad verdadera no está tan lejos como imaginas. Tal vez crees que la ansiedad es algo que se supera con grandes discursos o milagros relámpago, como si hubiera un apagador instantáneo para tus preocupaciones. Pero, ¿te has puesto a pensar de dónde nace realmente esa inquietud? Esa sensación constante de estar ajustando cuentas con la vida aunque parezca todo bajo control. La raíz rara vez está en un solo incidente. Casi siempre es el resultado de muchas pequeñas voces que quieren tu atención al mismo tiempo. Es el catálogo mental de pendientes, el recuerdo de promesas por cumplir, las expectativas, propias y ajenas, el eco lejano de decepciones pasadas o preguntas sobre lo que podría fallar en el futuro. ¿Y sabes lo que esas voces consiguen? Salpicarte de microtensiones, gota a gota, hasta que tu fe, aunque firme, se siente arrinconada,
como si tuviera que luchar por espacio frente a tantas exigencias. No es que no ames a Dios ni que dudes de Él. Simplemente te encuentras sumergido en la realidad de una vida donde todo parece gritar resuelve esto ya, y confiar en que las cosas caerán en su sitio suena arriesgado. Allí, entre la presión y el deseo de confiar, surge un choque interior muy humano. Quieres soltar, pero también quieres controlar. ¿Cuántas veces al día te sorprendes revisando el teléfono por si acaso? ¿Cuántas veces tus pensamientos saltan, sin pedir permiso, de lo que realmente importa a los 1000 detalles que podrías estar olvidando? Incluso los momentos de descanso pueden sentirse invadidos por esa sensación difusa de debería estar haciendo otra cosa. La ansiedad, así, se disfraza de eficiencia, de previsión, de ambición legítima, pero su rostro real siempre termina revelándose. Es la dificultad para confiar plenamente cuando el horizonte no es completamente claro. Aquí es donde suele entrar el malentendido. Pensamos que la fe se prueba solo en grande, en tragedias, crisis, diagnósticos. Pero honestamente, pocas veces enfrentas terremotos en la vida. Más bien, te enfrentas a jornadas largas, tareas incómodas, noticias que inquietan el ánimo, relaciones que exigen diálogo, proyectos que avanzan más lento de lo esperado o cambios a los que no te acostumbras. Y es ahí, en ese ritmo entre lo plano y lo incierto, donde la ansiedad va tomando forma, sutil, casi imperceptible al principio, hasta que, sin darte cuenta, la compostura y serenidad parecen un lujo reservado para otros. Respira un momento. Quizá nunca nadie te lo dijo así de claro, pero hay una razón espiritual detrás de todo esto. El enemigo de la fe no es solo la duda, es la prisa, la dispersión, el creer que el valor de tu día está en hacer más en vez de ser más. Esa presión, muy humana, de que todo depende de ti, de que debes tener la respuesta correcta, el tiempo exacto, la palabra justa. El problema no es planear, soñar, esforzarte. El problema surge cuando conviertes tu propia fuerza en el sistema operativo central, desplazando a Dios, casi sin querer. ¿Ves por dónde va el corazón de la cuestión? No se trata de negar las responsabilidades ni de vivir en las nubes. Se trata de identificar, con honestidad, cuando tu agenda, tu ritmo y tu mente empiezan a construirse más sobre el temor al que pasará que sobre la confianza en el quien te sostiene. Por eso la ansiedad es tan fina, tan polifacética, porque se camufla entre tus deseos nobles, tus compromisos sinceros y hasta tus oraciones apuradas, cuando te acercas a Dios solo para pedir y no para entregar de verdad. Déjame preguntarte algo. ¿Has intentado, de verdad, detenerte a reconocer ese lugar en tu interior donde habita la desconfianza, incluso en cosas pequeñas? Muchas veces oramos con la esperanza de que Dios intervenga allá afuera, en circunstancias externas, pero olvidamos que toda transformación espiritual comienza adentro. No necesitas un retiro especial ni una experiencia mística. Empieza aquí mismo, donde estás, en ese respiro entre obligaciones, en esa conversación contigo mismo a mitad de la tarde, en ese momento cuando suena el teléfono y sientes el pulso acelerarse solo por leer el nombre en la pantalla. Dios es un experto en cruzar la frontera de lo cotidiano para recordarte que perteneces, ante todo, a su amor, no a los resultados, ni a los logros, ni a la historia que otros narran de ti. Pero solo notarás esa verdad cuando aceptes considerar cuánto de mi ansiedad proviene de intentar tener el control total. Tal vez no puedas controlar cada variable, pero sí puedes decidir a dónde enfocas tu mente en cada minuto ordinario. No es escapar, ni hacer vista gorda, es volver a priorizar quien guía tu día, a quien le das la última palabra antes de dormir. Quédate con esta imagen. La paz que Dios ofrece no es un escudo automático que te aísla del mundo, sino un espacio de quietud disponible aun cuando las olas golpeen. No eres menos valioso por sentir inquietud, ni menos cristiano por admitir que la ansiedad te visita. De hecho, es justo allí, confesando tu necesidad, no solo la grande, también la pequeña, donde el Señor ama encontrarte. El secreto no es tener cero preocupaciones, es aprender a ponerlas en manos que son más sabias que las tuyas. Aún no has visto lo más simple de este proceso, pero antes de seguir, hazte un favor. Pregúntate, con sinceridad y sin juicio, ¿cuándo fue la última vez que le diste espacio real a Dios para que hable a tus preocupaciones, en vez de solo pedirle rapidez? ¿Cuánto tiempo dedicas, no en religiosidad, sino en honestidad, a simplemente reconocer lo que te inquieta y presentarlo tal cual eres, sin filtro ni defecto? Si sientes que esto toca una parte de tu historia, te invito a compartirla luego aquí,
o con alguien de tu confianza. Otros pueden encontrar paz en saber que no caminan solos, y tal vez, al verbalizarlo, tú mismo notes que algo se afloja en el pecho. Sigamos juntos, porque falta el gesto revelador. Cómo pasas de la inquietud a la confianza consciente en el día a día, sin fórmulas mágicas, pero con hábitos que transforman tu interior aun cuando el exterior siga igual. ¿Listo para profundizar? Respira, porque lo que viene es para ponerlo en práctica y dejar que la fe sea tu ritmo, no solo tu refugio ocasional. Entra en escena el giro que rara vez nos atrevemos a abrazar. La fe, esa confianza que anhelas, no es simplemente la meta final que alcanzas cuando todo está en orden, sino el modo concreto y a la vez misterioso en el que caminas mientras el mundo te pide velocidad y certezas. Si alguna vez imaginaste que el asunto era despertar un día sin ansiedad para siempre, permíteme corregir con ternura ese ideal. La fe funciona como un músculo que se ejercita en lo micro, la atención diaria, los segundos en los que eliges qué voz escuchar, ese arte cristiano de soltar sin rendirse y de actuar sin obsesión. Te das cuenta de que aquí no hablamos solamente de no sentir ansiedad, sino de aprender a vivir sin que la ansiedad gobierne tus reacciones, tus decisiones, tu relación con Dios y con quienes más amas. Visualízate de nuevo en un día típico. La alarma suena y tantas notificaciones al instante te susurran que corras, que alcances algo, que no llegas. Tu corazón lo sabe, el correr no siempre significa avanzar donde importa. Alguien te pide algo en el trabajo, otro miembro de tu familia te necesita. Los pendientes aparecen como si tu capacidad fuera el único recurso disponible. Tal vez no lo notas en el momento, pero cada vez que reaccionas desde la urgencia, cada vez que permites que la agenda sea el termómetro principal de tu día, cedes poder a esas microinquietudes. Y allí, escondido entre las responsabilidades legítimas, se cuela el hábito sutil de querer orar solo para que las circunstancias cambien, no para que tu corazón se rinda a la sabiduría de Dios. Esta es la revelación práctica y sencilla que tantas veces pasamos por alto. Las situaciones externas seguirán cambiando. Habrá días de turbulencia, de pequeñas victorias, de rutinas que se vuelven tediosas, pero la clave es lo que sucede en ese espacio entre tu reacción automática y la verdadera decisión de confiar. Este es el momento donde la fe se materializa, no solo hablando de confianza, sino eligiendo, a cada instante, poner en manos de Dios tanto lo grande como lo pequeño, lo urgente y lo incierto. Aquí, la oración deja de ser un acto apurado de rescate y se convierte en un encuentro real, donde tu vulnerabilidad no es un defecto, sino una ofrenda viva, donde reconoces que necesitas dirección y descanso, sí, pero también los recibes aunque el entorno no cambie al instante. Ahora, piensa en acciones cotidianas, no como fórmulas teóricas, sino como prácticas que puedes empezar a probar incluso hoy. Estás atendiendo una reunión importante o contestando mensajes que parecen nunca acabar, y en el vértigo surge la oportunidad de detener tu mente apenas unos segundos para decir, aunque sea en silencio, Señor, que tu calma me acompañe ahora, aún en medio de esto. O en la caminata corta de regreso a casa, o cuando el tráfico se detiene y en vez de resoplar, ofreces ese momento a Dios, reconociendo, no controlo el reloj, pero sí tu presencia en mí. ¿Notas cómo esto es tanto realista como revolucionario? No se trata de abstraerse del mundo ni de fingir que los desafíos no existen. Es convertir cada espacio en una posibilidad de encuentro con la paz de Cristo, aunque a tu alrededor todo siga igual. El ejemplo más sencillo y real, una madre o un padre que, después de una jornada abrumadora, encuentra 2 minutos para sentarse en silencio, respirando y dejando que su corazón dialogue con Dios antes de buscar la próxima solución. No está huyendo de la vida, está recalibrando su interior para que sus respuestas no sean dictadas solo por la urgencia del momento, sino por la confianza en un Dios que ve, escucha y se involucra en cada detalle. Esta forma de vivir, lejos de ser algo pasivo, termina impactando tu entorno. Porque cuando el control cede su trono, cuando reconoces que no eres el punto de equilibrio del universo, empiezas a relacionarte con lo urgente y con lo lento de otra manera. Tus palabras cambian, tus expectativas se humanizan, tus relaciones se llenan de gracia y paciencia, porque dejas de medirlo todo por lo que logras al instante y empiezas a disfrutar el proceso, trabajar con otros, responder con amabilidad incluso bajo presión, pedir ayuda o simplemente decir, hoy no llego a todo sin sentirte insuficiente. En este recorrido, vas a notar que hasta tu manera de orar cambia. Donde antes dominaban las súplicas apuradas, el corazón aprende a escuchar, a agradecer por lo que ya tienes,
aunque falten respuestas, a pedir dirección en lugar de solo soluciones, a celebrar los pequeños avances, no solo los logros gigantescos. Esa oración encarnada, real, a veces con palabras y otras solo con el pensamiento alborotado, es el respiro espiritual que tu alma necesita para navegar la ansiedad, no como etiqueta, sino como una reacción transformada. En la práctica, cada ocasión de incertidumbre se vuelve una escuela de confianza. Por ejemplo, cuando te encuentras ante una decisión que genera ese nudo en el estómago, puedes reconocer: esto me inquieta, Señor, pero elijo consultarte antes que decidir solo por impulso. Cuando una noticia inesperada altera tu plan del día, tienes la oportunidad de decir, incluso si viene con lágrimas contenidas: me siento sobrepasado, pero confío en que tú sigues guiando incluso lo que no veo venir. Lo revolucionario de esto es que, aun si las emociones siguen trepando, tu espíritu comienza a experimentar otra clase de quietud, la que no depende de certezas visibles, sino de saberte acompañado y sostenido en lo invisible. El tiempo no siempre ayuda a calmar la ansiedad, pero el hábito de reenfocar tu perspectiva, de recalibrar tus prioridades, sí lo hace. Te darás cuenta que, muy poco a poco, algunas cosas que ayer parecían impajaritables hoy dejan de ser tan urgentes. Tu vida de fe ya no es esa disciplina que solo practicas los domingos o cuando la angustia sucede, sino que se convierte en el pulso con el que miras tu agenda, te relacionas con el dinero, sostienes conversaciones importantes o decides cómo reaccionar ante una crítica inesperada. Aquí, el sentido cristiano de esperanza adquiere su profundidad más sencilla y poderosa. No es la fantasía de que nunca más sentirás ansiedad, porque la vulnerabilidad es parte de ser humano, no un error a reparar, sino la certeza de que hay manos suficientes para sostenerte, incluso cuando la tuya tiemble. Este modo de vivir contagia. Otros a tu alrededor lo ven, porque empiezas a transmitir una paz que va más allá de tus palabras. Se nota en el modo sereno en que enfrentas malas noticias, en la empatía genuina cuando alguien viene a ti lleno de preocupación, en tu humildad para reconocer que, hoy, no necesitas probarle a todos que puedes solo. Has decidido vivir habitado por la confianza, en vez de habitado por el miedo. Tal vez, ahora mismo, mientras escuchas o lees esto, una parte de ti resiste la idea. Es normal. Nada de esto significa negar dolores, ni acallar emociones legítimas, ni ponerse una máscara de todo bien con Dios. Al contrario, significa dejar a Dios entrar hasta allí, no solo en el motivo urgente de oración, sino en la corriente oculta de pequeñas inquietudes diarias. Invitarlo a pasear por tu mente desordenada, tus emociones encontradas, tus silencios, incluso esos pensamientos que te hicieron sentir culpable alguna vez. La mayor liberación espiritual no suele encontrarse en grandes eventos sobrenaturales, sino cuando incorporas ese pequeño hábito, antes de reaccionar, antes de asumir el control, antes de tirarte sobre el sillón cansado, decides, aunque sea 10 segundos, presentarle la ansiedad a Dios y dejar que su amor ordene el caos a su manera. Te aseguro, sin fórmula mágica, pero con fe comprobada, que esa es la puerta a una confianza perdurable. Cada día será una nueva oportunidad para practicar este extraño pero bello arte, vivir ocupado, sí, pero no poseído por las urgencias, sentir inquietud, sí, pero sin rendirle culto. Y cuando menos lo esperas, el escenario habitual de tu vida, la casa, la oficina, el transporte, la cocina, la llamada inesperada, empieza a transformarse en altar, el sitio donde la ansiedad hace espacio para la paz de Cristo en tiempo real. Quizá mientras escuchas estas palabras o incluso después, te descubras intentando algún pequeño cambio, tomar aire antes de contestar, entregar en oración ese pendiente puntual, celebrar que hoy confiaste aunque nada cambiara afuera. Si eso sucede, que no te sorprenda, así empieza a gestarse el milagro silencioso de un corazón que aprende a confiar, no por lo que logró resolver, sino porque por fin se atreve a dejar de vivir solo para controlar. Así avanzas, paso a paso, desde la inquietud difusa hasta la confianza consciente, no como obligación religiosa, sino como un acto continuo de fe cotidiana. Y esto, créeme, es más profundo y transformador que cualquier fórmula rápida o promesa vacía. Aquí es donde todo comienza a reordenarse desde dentro. Ahora es cuando todo lo hablado empieza a arder en tu interior, no como mensaje ajeno, sino como un llamado propio, irresistible, que se cuela entre tus rutinas y tus pensamientos más honestos. Llegamos al punto donde la fe se vuelve decisión diaria, muy lejos del ideal inalcanzable de una vida sin sobresaltos ni ansiedades,
y mucho más cerca de ese terreno donde tu humanidad se entrelaza, sin fisuras, con el acompañamiento viviente de Dios. Si llegaste hasta aquí, ya lo intuyes, confiar no es negar la tormenta ni tapar el ruido, es asumir, con honestidad de hijo, que la paz prometida por Cristo no es premio al que llega impecable, sino herencia que se hace real cuando eliges abrir cada rincón, incluso el menos ordenado, a la presencia del Padre. Te invito a imaginar, y a dejarte alentar por ello, el impacto que puede tener este nuevo modo de confiar cuando lo llevas, no solo a las grandes decisiones, sino incluso al contexto pequeño, repetitivo, imperfecto, de hoy mismo. Imagina tu jornada de mañana, con el mismo calendario, los mismos trabajos o estudios, las mismas noticias o retos inesperados. Pero ahora, cruzando todo eso, una nueva melodía suena en tu interior, la de alguien que decide vivir en compañía, no en aislamiento, la de quien pone la confianza activa en primer plano, en vez de usarla como último recurso ante la emergencia. Cada mensaje, cada conversación, cada dificultad que asome, no es una amenaza a tu paz, sino un escenario donde puedes elegir otra vez, y otra vez, entregar, rendir, respirar, escuchar y responder anclado en Cristo. Esto puede sonar demasiado sutil, casi invisible, y precisamente allí radica el milagro. La transformación profunda de la vida nunca ocurre con estruendo, ni con la promesa de que todo saldrá según tu guión. El verdadero renuevo sucede en la constancia silenciosa. Lo empiezas a percibir cuando, al enfrentarte con una tarea frustrante o con una persona difícil, en vez de alimentar el diálogo interior de ansiedad, permites que Dios irrumpa con su perspectiva. Cuando, delante de una pregunta sin respuesta, te atreves a quedarte quieto unos instantes y descubres que la espera también es aprendizaje y lugar de encuentro. Se va grabando, casi sin que lo percibas. La fe deja de ser un lujo de los instantes espirituales y se convierte en el pulso que da ritmo a toda la jornada, incluso a la espera más larga o a la urgencia más desconcertante. Es en lo concreto, en el abrazo que das aunque estés cansado, en el correo que eliges responder con paciencia, aun si la prisa te tienta al cortocircuito, en la pausa breve para escuchar la voz de Dios antes de consultar tus pendientes, en la petición silenciosa que haces al conducir o caminar. Descubres, sorprendentemente, que así como el temor logra instalarse a partir de pequeños gestos cotidianos, la verdadera confianza se cultiva en la constancia menuda de practicar su presencia, no por obligación, sino porque has experimentado que no hay nada más sensato y liberador. No necesitas cambiar tu vida externa para estrenar esta confianza. Solo necesitas traer tu vida genuina, tal cual, y dar espacio al Espíritu para que la atraviese, ordenándola con gracia, haciendo bella hasta la parte desgastada y poco heroica de tus días. Puede que en algún momento sientas el deseo de volver al antiguo esquema de control, de resolver todo con tus fuerzas, o de medir tu avance espiritual por la ausencia de ansiedad. Haz memoria, la fe bíblica y real nunca fue evasión, sino acompañamiento. Cristo mismo, enfrentando lo más intenso de la angustia humana, no negó la emoción, pero la entregó. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué asombroso! No, la confianza perfecta no fue ausencia de conflicto, sino rendición radical en medio del dolor. Allí se planta el corazón cristiano, en el misterio fértil de confiar no cuando la vida está lista, sino cuando todavía la vida está sin pulir y los motivos de ansiedad aún circulan en el ambiente. Entonces, ¿cómo ocurre esa transformación que tanto anhelabas? Con perseverancia amable. Día tras día, te permites fallar, retroceder o enredarte, sin condenarte por no alcanzar una perfección imposible. Pero también, con cada giro de la mente hacia Dios, con cada conversación directa y sencilla, así estoy, así vengo, así confío, tu interior empieza a llenarse, no solo de resignación tranquila, sino de la paz activa que dice, no estoy solo. No tengo todo resuelto, pero estoy acompañado. Dios no exige que yo domine el futuro, solo me pide que camine junto a Él, paso a paso, respirando confianza incluso en medio de la incertidumbre. Verás que este modo de vivir cambia hasta tu manera de proyectar tus sueños y tus días. Ya no eres esclavo del resultado ni del plazo perfectos. Eres un hijo amado, invitado a participar, hoy, aquí, en lo pequeño, de la historia continua que Dios teje junto a ti y a quienes te rodean. Las conversaciones se tiñen de esperanza, aun cuando toque lidiar con pérdidas. Tu descanso se vuelve más profundo, no porque el mundo te libere de problemas, sino porque tu raíz ya no es la autosuficiencia,
sino la dependencia gozosa en un Padre bueno. Hasta puedes permitirte celebrar cada pequeño indicio de quietud, de alegría genuina entre el bullicio, porque sabes de dónde viene y a quién pertenece esa paz. A lo largo de esta jornada serás testigo de cómo, poco a poco, tu entorno, que antes parecía inamovible o hostil, empieza a ser afectado por tu nueva manera de estar presente. La inquietud, tan contagiosa, pierde fuerza ante la serenidad humilde, esa que no se logra por técnicas humanas, sino por la certeza de ser habitado por el Espíritu. Ocurren cambios, tal vez invisibles para los demás, pero trascendentes para ti. Reaccionas menos, escuchas más, juzgas con menos dureza, sueltas antes la autocondenación, agradeces aunque el milagro visible aún no llegue. Así, día tras día, tu casa, tu círculo, tu mismo cuerpo, se convierten en tierra sagrada, espacio donde los desafíos dejan de ser monstruos insalvables y se transforman en oportunidades renovadas para confiar. Puedes preguntarte, entonces, ¿de qué sirve todo esto cuando la ansiedad no se va por completo? Sirve para vivir más liviano, más real, más humano y más lleno de Dios, aun en medio de las limitaciones propias. Sirve para descubrir, como tal vez nunca antes, que la fe se alimenta de la honestidad y la vulnerabilidad, no de la negación ni de la fortaleza fingida. Sirve para ver que, en este mismo instante y sin esperar portentos, puedes atreverte a soltar lo que no puedes controlar y descansar, solo por hoy, en la promesa cierta de un Dios que sostiene y acompaña. ¿Sabes qué es lo más profundo de esta travesía? Que nunca caminas solo, aunque nadie más lo note, aunque las circunstancias no cambien y aunque sigas experimentando sobresaltos emocionales, tu alma ha sido enseñada en el arte de confiar. Y ese aprendizaje no tiene marcha atrás, porque una vez que tu corazón prueba la paz que brota de soltar y de confiar al ritmo de Dios, cualquier otro método de sobrevivencia te sabe a poco. Tan solo por eso, vale la pena intentarlo cada día. Mantente sensible. No midas tu avance por la velocidad ni por la ausencia total de inquietud, sino por la voluntad renovada de volver, una y otra vez, a poner en manos de tu Padre todo lo que eres, todo lo que sientes, todo lo que temes y todo lo que aún sueñas. Si este mensaje te habló, si algo de esta manera de vivir resuena contigo, déjame animarte a compartirlo, dale like, suscríbete para seguir recibiendo palabras vivas, y comenta, desde la humildad, qué área de tu vida hoy necesita más ese acto de confianza. No para tener respuestas fáciles, sino para caminar juntos, aprendiendo, un paso, una respiración, una oración a la vez. Que la paz real de Cristo habite en ti, hoy y siempre, en medio de la rutina y la novedad, en el silencio y el bullicio, recordándote que la confianza no es meta de pocos, sino camino posible para todo aquel que decide vivir acompañado.